bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque, bueno, pues hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es la patología maligna que más muertes ocasiona en las mujeres mexicanas. Y hoy vamos a abordar este tema desde varios ángulos, para lo cual me acompañan dos grandes personalidades en este rubro, ambos cirujanos oncólogos, el doctor Carlos Aranda. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bien, gracias por la oportunidad. Y el doctor Ernesto Sánchez Forgach. Doctor, muchísimas gracias, es un placer. A ti, Diane, siempre un placer de estar contigo. Bueno, pues vamos a comenzar por explicar un poquito qué es el cáncer de mama y cuántos tipos hay. Doctor Sánchez Forgach. El cáncer de mama se llama así porque está localizado geográficamente, topográficamente en la glándula mamaria. Existen varios tipos biológicos. Generalmente los dividimos en tres grandes grupos. El hormonal, o también llamado luminal, que se divide en A y B, es el que expresa receptores de estrógenos y progesterona. El HER2 enriquecido es aquel que cuenta con unos receptores sobre las células tumorales que son oncogenes y son receptores humanos epidérmicos, y específicamente el número 2, o sea, el HER2/neu, y para lo cual se han desarrollado tratamientos de anticuerpos monoclonales. Y cuando hay ausencia de estas tres características, receptores de estrógenos, de progesterona y de HER2, se llama triple negativo. El hormonal, paradójicamente, se presenta con mayor frecuencia después de la menopausia, cuando hay una menor cantidad de producción o nula, porque estas hormonas se producen específicamente en los ovarios. Cuando está la persona ya en una fase menopáusica, ya no hay producción a ese nivel, pero sí existe periféricamente en la grasa de todos los tejidos. El otro, el triple negativo, se presenta más frecuentemente en las mujeres muy jóvenes, y el HER2 se puede presentar tanto en mujeres jóvenes como en mujeres de edad más avanzada. Gracias, doctor. Doctor Aranda, además de esta clasificación, digamos, de acuerdo con el origen del cáncer de mama, ¿cómo se puede clasificar en cuanto a las etapas en las cuales se diagnostica la patología? ¿Cómo se etapifica al cáncer de mama? Bueno, el cáncer de la mama se etapifica dependiendo del tamaño del tumor, le decimos T, de los ganglios una N y una M si tienen metástasis o no. Y en base a esa combinación se estadifica hasta número 4. Sin embargo, actualmente los tumores que no se palpan, que se diagnostican a través de la mastografía, son lesiones muy tempranas que le llaman 0 y son los que mejores resultados tienen. Doctor, una vez que el cáncer va avanzando, ¿puede atacar otros órganos además de la glándula mamaria? ¿Puede salir de la glándula mamaria, afectar los ganglios y después otros órganos? Sí, definitivamente. Primero, un relevo ganglionar es un indicador médico que nos potencialmente puede decir si estas células pueden estar en otro lado. ¿En dónde pueden estar? En el hueso, en el pulmón, en el hígado y bueno, inclusive en la mama contralateral, que el porcentaje es bajo, pero tenemos la obligación de descartar cuando se tiene un cáncer invasor de la glándula mamaria, que están en otros sitios anatómicos en cáncer. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar acerca del diagnóstico del cáncer mamario. Continuamos. Visita las sucursales de El Florido Farmacia y aprovecha la campaña de detección oportuna y control de diabetes. Miércoles y jueves, la consulta es gratis en la toma de tu glucosa. El Florido Farmacia, siempre pensando en ti. ¡Qué barato! ¡Ay!
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del cáncer mamario y hace un momento los doctores Aranda y Sánchez Forgach nos explicaban en qué consiste esta patología, cuáles son los principales tipos en cuanto al origen y también hacia dónde se puede diseminar en cuanto a las distintas etapas del cáncer de mama. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Doctor Sánchez Forgach, por un lado está la autoexploración mamaria, que de hecho, curiosamente, hay un estudio recientemente que acaba de salir que pues tal vez es menos eficaz de lo que se esperaba y que lo importante aquí es el estudio por parte del médico y la mastografía para la detección oportuna. ¿Qué hay de esto? Definitivamente, y tenemos que cambiar esa mentalidad. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI. La autoexploración es la forma en la cual la paciente se revisa diariamente. El hombre también lo tiene que hacer en su aseo diario. Una vez al mes, hacerlo con más conciencia, verse al espejo, levantar los brazos, tocar las mamas con la mano contraria, con la palma de las manos, en una forma ordenada y al final hacer una pequeña expresión sobre el pezón. No obstante, esto nos lleva a diagnósticos tardíos y pues decía que es la forma en la que más se logra el diagnóstico en países en donde las campañas de detección por imagen todavía no tienen el impacto que deseamos y que queremos tener. La diferencia en el diagnóstico es que cuando uno toca un tumor, el paciente por lo general va a identificar lesiones arriba de 1.5 centímetros. El médico que tiene experiencia, y no todos la tienen, puede lograr encontrar tumores de alrededor de 1 centímetro, y la mastografía puede identificar zonas que todavía no se forman, consolidan en un tumor, en algunas áreas de asimetría o microcalcificaciones, y llegamos a un diagnóstico de una etapa 0 que mencionaba el doctor Aranda. Otras formas de diagnóstico están explorándose y ahora estamos teniendo una nueva forma a través de las células. Ya se pueden utilizar para hacer un diagnóstico tardío en cuanto a las metástasis y si hay una recurrencia. Es lo que se llama la búsqueda celular. Y esto se va a traducir eventualmente y sobre todo en personas con alto riesgo en hacer un diagnóstico ultra temprano. También tenemos metodología para identificar cuál es el tipo biológico a través del estudio del RNA. Son estudios genómicos y también nos pueden decir el riesgo de recaída de estos tumores. Entonces, intervenimos el clínico, la misma paciente, el imagenólogo y ahora los patólogos con medicina de ultra sensibilidad. Doctor Aranda, ¿en qué casos estaría indicado el ultrasonido? Y en el caso de la mastografía, ¿cuáles son las guías? ¿A partir de qué edad debe una mujer someterse a una mastografía en función del riesgo que pudiera tener de desarrollar cáncer de mama? Bueno, en una forma muy práctica, antes de los 40 años de edad, se recomienda el ultrasonido. Después de los 40 años, la mastografía. Sin embargo, depende del criterio del médico. Muchas veces en mujeres de menos de 40 años de edad requiere una mastografía, pero esto va al criterio del médico, aunque sabemos que la probabilidad de tener cáncer de mama en esta edad es raro, es menos del 5 o 10% dependiendo de la población. Y a partir de los 40 años de edad, inclusive la norma oficial mexicana de esta manera lo recomienda, inclusive cada 2 años y muchas veces a partir de los 50 años en forma anual. Pero el médico debe tener criterio clínico, sobre todo para ver si tiene factores de riesgo. Si tiene un familiar de línea directa, 2 familiares, si tiene más de 3 familiares, por ejemplo, aumenta 4 veces el riesgo de cáncer de mama. Entonces el médico tiene que estar muy al pendiente de eso. Últimamente hemos visto figuras públicas que tienen un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama y que optan por extirparse ambas glándulas mamarias para evitar su riesgo de tener un cáncer mamario. ¿Cuál es su punto de vista a este respecto? Bueno, aquí hay estudios genéticos como el BRCA1 y el BRCA2, como el de Angelina Jolie, por ejemplo, porque toda la gente de esta manera lo recuerda. Sin embargo, ahora hay un panel de genes también que es el alrededor del 45% de otras alteraciones genéticas. Por eso los pacientes deben de acudir también con la genetista para saber realmente
cuál es el riesgo potencialmente relativo que se puede tener. Por ejemplo, una persona con el BRCA1 positivo, si llega a los 80 años de edad, tienen 85% de riesgo de cáncer de la mama. Pero hay otros tipos de factores que se pueden llevar a cabo con ese tipo de estudios genéticos, y definitivamente hoy uno de los aliados que se tienen en el equipo clínico son los genetistas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más sobre el cáncer de mama. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estábamos platicando acerca del cáncer de mama y hace unos momentos el doctor Ernesto Sánchez Borgach hablaba de esta medicina personalizada y estos estudios que se hacen en el tumor para realmente dirigir el tratamiento hacia las características de ese cáncer en particular. Doctor, incluso hay un estudio que recientemente se refiere a este grupo de mujeres que es sumamente frecuente y elevado, de las mujeres que tienen cánceres hormonodependientes. Hay ahora novedades en cuanto al tipo de tratamiento que van a recibir y la duración del mismo, ¿no? Mira, Diane, la gran mayoría, como ya había mencionado, de las personas después de la menopausia y algunas antes de la menopausia tienen un cáncer que es sensible a hormonas. Y antes a todas les dábamos un tratamiento completo, les incluíamos quimioterapias, radiaciones, hormonoterapia, y no sabíamos a quién estábamos beneficiando y quiénes tenían la toxicidad innecesariamente. Ahora existen pruebas genómicas que son la expresión de la genética. Con el tumor se puede extraer el RNA mensajero y el RNA ribosomal, se analiza y se compara con una base de datos enorme y nos pueden dar una predicción de algo que se llama riesgo de recaída o de recurrencia. Con eso podemos identificar a aquellas personas que tienen un riesgo alto, un riesgo bajo, y ahora la novedad es que nos pueden decir de un riesgo ultra bajo. Esto se tradujo a un estudio grande reciente de un grupo que se llama NSABP. Este estudio fue el número 42, en donde le daban una terapia extendida a las pacientes para aquellas que en cáncer hormonal pueden tener una recaída a largo plazo, y ese es el problema con estas mujeres que tienen un buen pronóstico, pero que después de una década o de 15 años pueden tener una recaída. Entonces, para saber quiénes necesitan esta terapia extendida, que también tiene algunos efectos colaterales, como son la osteoporosis, el aumento del colesterol, pues se identificó y se correlacionó con este grupo de pacientes que recibieron tratamientos por más largo plazo, y se les dio a las pacientes que tienen ultra alto riesgo el tratamiento extendido. A las pacientes con ultra bajo no se les dio más que un par de años, y a las pacientes de riesgo bajo fueron a las que se dividieron en dos, unas que sí se les daba y otras que no se les daba. Y vimos que hubo un aumento en la sobrevida libre de enfermedad, y que eso también traduce una mayor sobrevida en las que recibieron la terapia extendida. Esto es un gran avance porque le evitamos también los efectos colaterales a un grupo de mujeres y ya somos más precisos todavía. Gracias, doctor. Doctor Aranda, el tratamiento, además de esta hormonoterapia, en el caso de las mujeres que tienen un cáncer hormonodependiente, pues sí hay mujeres que requieren de quimioterapia. ¿Cómo podemos saber cuáles requieren de quimioterapia? Y por supuesto, la cirugía, que me imagino que es, digamos, algo indispensable en la gran mayoría de los casos, ¿no? Pues el tratamiento inicial va a depender de la etapa clínica, evidentemente. Las pacientes con un carcinoma in situ, una lesión temprana, etapa 0, pues el tratamiento adecuado es la cirugía, inclusive en la etapa 1. Pero ahora, como comentó el doctor Sánchez Borgach, realmente el tipo molecular juega un papel determinante para ver con qué se inicia el tratamiento oncológico en la glándula mamaria. No es tan sencillo y cada vez se ha complicado más, porque la información que se tiene va a depender de la etapa clínica, el tipo histológico y el tipo molecular. Muchas veces, dependiendo del tipo molecular, si tiene mal pronóstico como triple negativo, un buen porcentaje de estas mujeres inician con quimioterapia. O bien, cuando tiene sobreexpresión una proteína que se llama HER2, pues también inician muchas veces con algún tipo de quimioterapia muy específico para esto. Entonces,
Esto varía, por eso la importancia que esto debe ser manejado por un oncólogo que tenga una expertise en forma importante. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar acerca de todo lo que nosotras como mujeres podemos hacer para reducir nuestro riesgo de desarrollar cáncer de mama. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del cáncer de mama. Doctor Carlos Aranda, explíquenos, por favor, ¿cuáles serían factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, el factor de riesgo más importante es ser mujer. Es la relación 135 mujer por un hombre. Entonces, primero ser mujer. La edad fue un papel importante también para esto. Y como comentamos, la historia familiar, si tienen un familiar, línea directa, una hermana o la mamá, 2 familiares o 3 familiares, esto va aumentando en forma importante. Sin embargo, hay que aclarar algo que se requiere a los pacientes en general. El cáncer de mama, que se llama esporádico, es del 70 al 80%, no tiene ningún factor de riesgo y esto está peor porque hay que pensar en todas y hay que tener un factor importante para eso. El que tiene historia familiar es de un 5 a un 20% y de un 5 a 10% es hereditario. Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no es un estudio genético? Porque requiere una serie de requisitos de inclusión específicos para hacer este estudio que nada más vamos a cubrir del 5 al 10%. Por ejemplo, el sobrepeso, obesidad y la posmenopausia aumenta el riesgo de 1.2 a 1.9, o sea, de 20 a 90%. Mamas densas en la mastografía, evidentemente quiere decir que el tejido glandular está expuesto a hormonas y está más denso y aumenta el riesgo inclusive 5 veces. O bien, cuando tiene una biopsia previa de un carcinoma in situ, una hiperplasia, una alteración celular, aumenta 4 veces. Entonces, esto es importante sobre todo que las personas sepan y que se atiendan en forma adecuada, como se comentó, mastografía, ultrasonido y revisión clínica. Cuando los 3 se suman, mejora mucho la sensibilidad diagnóstica temprana. La terapia hormonal de reemplazo, doctor. Bueno, más de 5 años aumenta el riesgo. Hasta 10 años aumenta de 1.5 a 1.8 veces, sobre todo si se asocia estrógeno y progesterona y un medicamento que se llama tibolona. Sin embargo, la soya tiene menos riesgo de estimular porque estimula los receptores beta y el riesgo es menor de cáncer de mama. Doctor Sánchez Forgach, ¿el consumo de anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de cáncer de mama? Mira, esto originalmente sí tenía un impacto porque las dosis de estos medicamentos eran mayores. Ahora son microdosis y realmente hasta se ha considerado que puedan ser protectivos. Yo considero que más de 10 años de tratamientos ininterrumpidos con ese tipo de terapias sí incrementa el riesgo porque son manipulaciones hormonales a final de cuentas. Entonces siempre hay que tomar un descanso. Hay otro tipo de anticonceptivos que ahora son de depósito, que se ponen en los dispositivos o que se implantan subcutáneamente. Y a mí de verdad me preocupan un poco porque lo fisiológico que tenemos en el ciclo femenino se pierde y están siempre como en una fase de estimulación. Cuando yo veo uno de esos, les sugiero y les comento que prefiero que busquen otra forma. ¿Tabaquismo y consumo de alcohol, doctor? Sí, definitivamente. Creo que es algo que ha permeado mucho en esta sociedad y que una de las razones por las cuales estamos viendo ese incremento tan dramático de incidencia del cáncer de mama es por el consumo de las bebidas alcohólicas. Y hay un estudio reciente que hace poco comentamos en donde se hace un impacto importante tanto en el cáncer de mama en las mujeres como en cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer de hígado y ya está bien demostrado que aumenta exponencialmente ese riesgo. El tabaquismo, anteriormente no se le daba un impacto a cáncer de mama, pero ya se ha demostrado que el consumo de tabaco y sobre todo en combinación con alcohol sí te aumenta el riesgo. Pues, doctor Aranda, un comentario final. Pues evidentemente que se lleven a cabo la mastografía, el ultrasonido para hacer diagnósticos tempranos. Por ejemplo, en los Estados Unidos el carcinoma in situ o de etapa 0
es 12%, en México es 1.5%, hasta 2%. Realmente es muy escaso. Entonces hay que tamizar, ir al médico, revisarse si vale la pena y evitar factores de riesgo. Gracias, doctor. Doctor Sánchez Forgach. Es importante lo que dijo el doctor Aranda, y el impacto en la sobrevida y en la mortalidad por esta enfermedad siempre va de la mano de hacer un diagnóstico oportuno, temprano, y ahí es donde podemos tener los casos de curabilidad, y está demostrado que en los países de primer mundo que hacen estas campañas de tamizaje tienen una sobrevida arriba del 90%, y la diferencia en países de nivel socioeconómico más precario se tiene una sobrevida menor del 50%. Gracias, doctores. Gracias, Xóchitl Amarillas en el estudio. Gracias a usted por el favor de su atención. Le deseamos un excelente día. Gracias. Gracias.